Capítulo 6. Transformados de adentro hacia afuera. Todos somos vasos. Como vimos en el desarrollo de los capítulos anteriores, Dios nos hizo mayordomos de este misterio, el cual debemos compartir y llevar a otros. Y si somos fieles en su administración, Dios puede confiarnos otras responsabilidades. Nuestra fidelidad se demuestra en cómo cuidamos y compartimos este conocimiento con los demás. Al enseñar a otros que somos vasos para vivir y compartir la vida de Cristo, esa gente puede convertirse en un nuevo vaso que será lleno del Señor. Todos somos vasos. Ese es el diseño de Dios. Observa lo que declara el apóstol Pablo. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como podemos ver, Pablo comprendía claramente el diseño, porque Dios se lo había revelado cuando se convirtió. Desde el principio, Ananías se lo hizo saber, es decir, el apóstol recibió a Cristo conociendo el diseño, sabiendo que él era un vaso que debía ser lleno de la vida de Dios. Hechos 9:15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Este pasaje relata lo que Dios le dijo a Ananías: Ve, porque este hombre es un vaso escogido por mí para llevar mi nombre. Ananías, al orar por Pablo, le hizo saber que Dios lo había elegido como un vaso para ser lleno de él. Ahora, con Cristo resucitado, somos llamados a ser vasos que se vacían y derraman la vida de Cristo en otros vasos, para que ellos también se llenen. Apocalipsis afirma que se está formando una gran mansión celestial, todos nosotros. Esta mansión no se trata de una casa física, sino de Cristo, donde estamos creciendo y siendo construidos. Ahora bien, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, como ya vimos, introdujo la ley del mal, la naturaleza de muerte. Esto explica por qué nos enfermamos, por qué nos morimos, por qué hacemos guerras, por qué tenemos problemas psicológicos. Adán y Eva no comieron del árbol de la vida, sino del otro árbol, y es por eso que seguimos luchando con la ley del bien y del mal. Sin embargo, Dios dijo: No voy a dejar al hombre solo, y decidió no abandonarlo en su lucha, ya que su plan original era que fuéramos vasos para recibir su vida. Fue así desde Adán y Eva, pasando por Abraham, Isaac, Jacob y hasta Moisés. Dios acompañó a la humanidad con su gracia. La vida bajo la ley. Algo extraordinario aconteció con Moisés y el pueblo de Israel. El pueblo le expresó al Señor su deseo de vivir, su vida, a pesar de su naturaleza caída y corrupta. Ellos estaban dispuestos a hacer todo lo que era necesario para vivir su vida, su naturaleza divina. Entonces, Dios le entregó la ley, que incluía los 10 mandamientos y otras ordenanzas, para mostrarles cómo era Él y cómo vivir la vida divina. Sin embargo, aunque la ley indicaba cómo vivir en armonía con la naturaleza divina, no proporcionaba las habilidades necesarias para hacerlo. La ley fue un manual que indicaba qué hacer y qué no hacer, cómo ser como Dios y cómo no ser como Él. Los hombres estaban seguros de que podrían vivir la vida divina desde su naturaleza humana y afirmaban que podían hacerlo. Sin embargo,
Dios les advirtió que la ley era solo una ley y, si la cumplían, serían bendecidos, pero si la quebrantaban, serían castigados. ¿Cuál era el castigo? La muerte. Los animales iban a morir en lugar de ellos, porque era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Ahora los hombres tenían los mandamientos, pero el que no robaba, cometía adulterio, y el que no cometía adulterio ni robaba, no guardaba el sábado. Así iban sacrificando animales constantemente. Toda la vida de Israel era sangre, sangre y más sangre. Trataban de cumplir, de imitar, de igualar el carácter y la naturaleza divina, pero no podían. Dios se dio cuenta de que necesitaban una ayuda extra, así que decidió enviarles a los profetas para guiarlos. Todo el Antiguo Testamento habla de la ley y de los profetas. Entonces llegaron los profetas. Ellos decían: no te juntes con esa persona, no te conviene. Así dice Jehová de los ejércitos: no hagas esto, no hagas aquello. Dios les había dado la ley escrita y también les había enviado profetas, pero ni siquiera así podían cumplirla, por lo que ésta terminó por convertirse en una maldición. El catálogo de mandamientos no era malo, ya que reflejaba el corazón de Dios, pero el hombre, en su naturaleza caída, no podía alcanzarlo. Intentar ser como Dios con una naturaleza corrompida era imposible de llevar a cabo. La ley se había convertido así en un yugo para el ser humano. El hombre no podía alcanzarla y, por eso, terminó siendo dolor, sufrimiento, una maldición. Sin embargo, había algunos, los que Dios llama religiosos, que decían: yo estoy bastante cerca de la ley de Dios. Yo diezmo, ofrendo, hago todo bien. Pero un día Jesús apareció y les explicó que no se trataba solo de evitar actos externos, sino que si en su corazón deseaban algo prohibido, ya habían caído. Como verás, nadie quedaba en pie. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, conservando su naturaleza divina, fue a la cruz para que pudiera derramar su sangre y morir por la humanidad. Allí Cristo cumplió toda la ley a la perfección, ya que vino a cumplirla, no a cancelarla. Él fue el único hombre perfecto porque vivió la naturaleza divina del Padre. Un día antes de ir a la cruz, Jesús se reunió en una montaña con Moisés y Elías. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Jesús le anunció que cuando fuera a la cruz tomaría la ley y los mandatos de los profetas y los clavaría allí, poniendo fin a lo que terminó siendo una maldición, una cadena que el hombre no podía superar y que había resultado en frustración. Cuando Cristo fue a la cruz, Él fue el Cordero que tomó nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados y llevándose la ley, la naturaleza humana caída y al enemigo consigo. Él cargó con los pecados y con el sistema mundo y les dio fin. Al morir y resucitar, Él nos cambió de ley, y no solo eso, sino que además nos dio su propia vida y vino a vivir en nosotros. Ahora Jesús vive dentro de nosotros y ya no tenemos la ley como nuestra guía, sino que contamos con la vida victoriosa de Cristo en nuestro interior. Él es nuestro profeta, nuestra unción, quien nos enseña todas las cosas y nos guía. Ahora podemos vivir y disfrutar la naturaleza divina sin esfuerzo. Todo esto es lo que el libro de Gálatas nos enseña.
Cristo rompió el catálogo. Cuando recibimos a Cristo, no recibimos un catálogo que dice, pórtate bien, no hagas esto, haz aquello, esfuérzate, ponle ganas. Eso es la ley, eso es maldición. Ahora, lo que tenemos que hacer es morir a lo nuestro para que Cristo, que vive en nosotros, produzca el querer, el hacer, su sabiduría, su amor, su poder. Estamos libres de la religión. Cristo es una persona y la ley fue reemplazada por él. Ahora bien, quizás te preguntes, entonces, ¿puedo hacer lo que yo quiera? No. Ahora Cristo vive en ti y Él te va a guiar. Él va a producir todo. Él lo va a hacer. Ya no tienes que esforzarte, que agotarte. La ley fue una maldición, pero el apóstol Pablo dijo, el hombre tiene una naturaleza caída, corrupta, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio a Cristo. Nuestra tarea ahora es elegir estar en Gálatas 5. Debemos dejar de movernos en la carne, con nuestras fuerzas, con nuestra bondad, con nuestra inteligencia, para empezar a disfrutar a Cristo, porque en Él está todo. La completa transformación. Cuando empezamos a disfrutar al Señor, toda la naturaleza vieja se apaga, se muere, se desactiva. Por eso, lo primero que debemos hacer al abrir nuestros ojos por la mañana es exaltar al Señor, adorar a Cristo, porque lo primero bendecirá lo restante. Si apenas te despiertas le dices, Cristo, eres el Rey de Gloria. Toda la gloria del Señor te acompañará y crecerá a lo largo del día. Otro secreto poderoso es estar abierto a Él. El escuchar una palabra no te transforma. Lo que sí lo hace es recibir esa palabra y experimentarla. Es por eso que debemos pedirle, Señor, recibo esta enseñanza, permíteme experimentarla. Cuando le expresas al Señor que quieres comer las cosas de Cristo, el Espíritu Santo obrará y eso entrará en ti y producirá una transformación espontánea. En Hechos 2 vemos que a Pedro ya no le importaba si lo mataban, lo amenazaban o le pegaban latigazos. ¿Qué le pasó a Pedro? Fue transformado y Cristo se manifestó. Necesitas saber que tu espíritu siempre es simple, pero si complicas todo, es porque estás funcionando en el alma. Por eso, deja que el agua corra, porque aunque no te lleves nada de agua, te irás limpio. La naturaleza humana es complicada, por eso siempre expresa cómo, cuándo, dónde, por qué. Quiero que me expliquen. No obstante, cuando somos transformados, empezamos a tener hambre por el Señor y sabemos que Él es lo más precioso, el dueño del oro y de la plata, que son los materiales con los que el Padre trabaja. A veces somos como mármol, por lo que es preciso reconocerlo y orar. Señor, transfórmame, quebrántame. Y Él usará todas las cosas para formar a Cristo en nosotros. Cuando Cristo empieza a crecer, somos transformados y Él sale de manera espontánea. Comenzamos a caminar y, mientras lo hacemos, Dios nos va guiando porque tenemos la unción. ¿Qué es la unción? Que Cristo te enseña todas las cosas. No vayas a ese lugar, no hagas eso. Restríngete acá. Sal de esa conversación. Te indica. No necesitas esforzarte porque Él te va a guiar. De pronto, el Señor te dirá, háblale de Cristo.
suelta esta orden, dale esta palabra. Cristo saldrá espontáneamente y hará la obra sin que te des cuenta. Si en cambio expresas, la verdad es que sí, estoy mucho más humilde que antes. O Dios está trabajando mucho en mi paciencia, ahora tengo una paciencia infinita. Estás hablando en el alma, porque estás analizando. Cuando Cristo sale, no te das cuenta. A Moisés su rostro le brillaba, pero él no se daba cuenta. De hecho, fue el último en enterarse. Si luego de asistir al culto sales y el gozo no perdura, entonces todo lo que hiciste fue pura madera y hojas. En cambio, si el gozo perdura, eso es oro y estarás edificando sobre el fundamento. Cuando una persona empieza a ser transformada, se huele, se gusta, se toca, se percibe si es madera húmeda o si es Cristo. Porque si está Él, hay vida, hay un sabor y un perfume distinto. Cuando el profeta Samuel llegó a casa de Isaí, Dios le indicó que buscara a otro de los hijos. David estaba en el campo, buscando al Señor, cantándole una canción, amándolo. Dios está buscando al que está en el campo, buscándolo a Él. Por eso, cuando el joven llegó a la casa, el profeta tomó el cuerno y lo ungió, porque cuando lo buscas, Dios te llena de Él, te colma de su presencia y te unge para cosas grandes. Lo único que necesitas hacer es buscarlo, disfrutarlo y amarlo a Él.